Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está, amada iglesia? Bendecidos en Cristo. En Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar para ministrar la palabra en esta tarde. Que sea Dios quien tome el control. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Padre, te damos las gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos permitiste, Señor, alabar tu nombre a través de la alabanza, Señor, de la adoración. Y en esta hora te pedimos que tú seas quien ministres nuestras vidas, Señor, que nos vivifiques a través de tu palabra y nos ministres para recibir esa porción, Señor, que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y el día de hoy vamos a ver el significado de la tierra, porque esta palabra tierra se nombra mucho en la Escritura, ¿verdad? Dios, hermano, siempre decía que Él iba a darle una tierra, ¿verdad? A su pueblo, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces esta tierra, hermano, tiene un gran significado, ¿verdad? Espiritual, profundo, y el día de hoy vamos a ver lo que significa la tierra, de la cual tanto habló Dios. Amén. Nos dice ahí Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, todo lo escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió con respecto a la ley, amén, a la ceremonia de la ley, los ritos, las fiestas, todo, hermano, es una sombra de la realidad que había de venir. Amén. Y esta realidad es Cristo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino. Hay una traducción, Reina Valera, que dice: la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero cuando la Escritura dice yo soy el camino, la verdad, hermano, se refiere a una realidad. Porque esta palabra verdad, hermano, significa realidad, ¿verdad? La mentira, hermano, es algo irreal, ¿sí? Y la verdad, pues es lo opuesto a la mentira, a la irrealidad. La verdad es algo real. Entonces Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la realidad, ¿verdad? Que me he hecho manifiesta, Dios hecho real por medio de su Hijo. De esa manera Dios se hizo real al hombre a través de su Hijo. Amén. Entonces Cristo, hermano, es la realidad de todas las verdades divinas. Cristo es la realidad de todas las cosas divinas. Amén. Y esta realidad vino por medio de Jesucristo. Y esta realidad llega a ser Dios hecho real para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermano, nadie podía tener a Dios como su realidad. Porque hasta que no viniera el Señor Jesús
Él iba a ser real para el hombre. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, Dios se ha hecho real en nuestras vidas. Dios es una realidad en nuestras vidas por medio de su Hijo. Amén. La palabra realidad, traducida del griego al español, significa verdad. Griega, la palabra realidad, traducida del griego al español, significa realidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra realidad, traducido al griego, significa verdad. O sea, es decir que cuando tú estás diciendo la verdad, tú estás diciendo algo real. Cuando dices mentiras, es algo irreal. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, hermano, algo acerca de la tierra de Canaán, la cual es un tipo de Cristo. ¿Sí? Y también vamos a ver la ciudad y el templo que fueron construidas en esta tierra, los cuales representan la plenitud de Cristo. El templo y la ciudad que fueron construidas dentro de la tierra representan la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, la plenitud de Cristo, hermano, se edifica por medio de Cristo y sobre Cristo. Amén. ¿Qué es lo que se está edificando por medio de Cristo y sobre Cristo? La iglesia, la cual es la plenitud de Dios, la cual es la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, Cristo es nuestra realidad. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, en la Biblia nosotros vamos a ver mucha tipología, ¿sí? Que vienen siendo tipos de Cristo. Está el árbol de la vida, está la luz del mundo, está el templo, está el cordero, el agua de vida, ¿sí? La piedra, ¿verdad? Donde brotó agua. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más vemos en tipología? La morada de Dios, ¿sí? Adán, un tipo de Cristo, etcétera. Muchos tipos de Cristo vemos en el Antiguo Testamento. Pero todos esos tipos, hermanos, son solamente una sombra de la realidad. Son solamente un tipo de Cristo. Amén. También vemos la tierra de Canaán, la cual es una sombra o es un tipo de todo lo que Cristo es. El anhelo de Dios, hermano, siempre ha sido introducir al hombre en esa tierra. Mira, cuando tú lees el Antiguo Testamento es histórico también, porque cuenta la historia de cómo fueron creados los cielos y la tierra, pero también cuenta la historia del pueblo de Israel, cómo él fue sacado de la esclavitud, cómo fue de conquista en conquista, ¿verdad? Hasta introducirse a la tierra prometida. Entonces, el Antiguo Testamento, hermano, nos habla, ¿verdad?, de cómo Dios, o cómo el anhelo de Dios era introducir a su pueblo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, la tierra de Canaán, hermanos, es un tipo de Cristo, es una sombra de Cristo, ¿verdad?, de la plenitud de Cristo. Y es a donde Dios quería llevar a su pueblo. Cuando lo saca de Egipto, lo pasa por el desierto, y la intención de Dios era introducirlos en esa tierra, ¿verdad?
porque solamente ahí iban a tener reposo, iban a poder descansar. Amén. Entonces todo, absolutamente todo, hermano, lo que hay en esta tierra donde nosotros vivimos es una sombra o es un tipo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1. Dice: oh Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, que el hombre mora en la tierra? ¿Para qué fue creada la tierra, hermano? ¿Con qué propósito Dios creó la tierra? Mira, cuando Dios creó los cielos fueron creados para la tierra y Dios creó la tierra para el hombre. ¿Sí? Para que el hombre morara, para que el hombre habitara en la tierra. Pero esa tierra, hermano, solamente es un tipo de Cristo. Esta tierra donde nosotros vivimos es un tipo de Cristo. Y por eso dice el Salmo: oh Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Quiere decir que esto es solamente una sombra, es un tipo, no es la realidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es morar en Dios, hermano? Morar en Dios es vivir en Cristo. Morar en Dios es tomar a Cristo como nuestra realidad, como nuestro todo. ¿Sí? Tomar a Dios como nuestra morada es la experiencia más elevada que nosotros como creyentes podemos tener. ¿Sí? Y es la experiencia más completa que podemos tener en Cristo. Tomar a Dios como nuestra morada. Dice la Escritura que el Espíritu viene a morar en nosotros, pero también nosotros tenemos que morar en Cristo. ¿Sí? Nuestra verdadera morada, hermano, entonces es Cristo. Amén. Mira, hermano, cuando tú lees el Antiguo Testamento y pones atención, te vas a dar cuenta que Dios siempre se refirió a la tierra. Y cuando tú lees Génesis capítulo 1, la Escritura empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Cuando Dios llama a Abraham, le dijo que lo llevaría a una nueva tierra. Le hizo la promesa. Cuando llama a Isaac, lo mismo, ¿verdad? Vemos después el diluvio y nuevamente, hermano, vemos la tierra cuando es cubierta por las aguas y luego surge nuevamente la tierra. Entonces, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, Génesis 12:1 dice: ahora bien, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Vete de tu tierra, o sea, Dios le dice que se salga de esa tierra porque él iba a ser introducido en otra tierra, ¿verdad? Y esta tierra, hermano, a la cual Dios quería llevar a Abraham era la tierra de Canaán, la cual representa a Cristo, la cual representa la plenitud de Cristo. ¿Sí? En Génesis 17:8 le dice Dios a Abraham: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré el Dios de ellos. En otras palabras le decía: te daré a Cristo como una posesión perpetua.
Amén. Entonces, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud, también le dijo que lo iba a llevar a la tierra que producía leche y miel, ¿sí? La tierra de Canaán. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice la escritura: dijo luego Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus dolores. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Y hermano, Cristo, dice la escritura, hermano, que la altura, la anchura, ¿sí?, las medidas de Cristo, hermano, son extensas, ¿sí? La longanimidad, la altura, la anchura. Entonces, dice Éxodo 3:8, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Pues esta tierra era la tierra de Canaán. Amén. Y desde el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿sí?, hasta el final del Antiguo Testamento, Dios menciona en repetidas veces la tierra que Él promete. ¿Pero por qué? ¿Por qué a todos les decía, te voy a llevar a la tierra? Deja tu tierra y ve a la tierra que yo te diré. ¿Por qué? ¿Por qué Dios todo el tiempo, hermano, prometía una nueva tierra? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú vienes a Cristo, Dios te promete una nueva tierra? Ser introducido a una nueva tierra. Porque el centro del plan eterno de Dios es ese, introducir al hombre en una nueva tierra. A Abraham le dijo, deja tu tierra. En otras palabras, deja la condición caída. Deja el mundo, deja los afanes, deja todo. Renuncia a todo para yo poderte introducir a una nueva tierra, a Cristo. Para ser introducidos a Cristo, hermano, tenemos que estar dispuestos a renunciar a dejar la tierra, ¿sí? Porque Dios nos quiere llevar a algo mejor, ¿verdad? Entonces, la tierra, el centro del plan eterno de Dios es que el hombre sea introducido en Cristo, ¿sí? No nada más que lo recibamos, sino que seamos introducidos en Él, ¿sí? Mira, si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿desde qué momento el pueblo de Israel fue salvo? ¿En qué momento el pueblo de Israel fue salvo, hermano? Cuando Dios le dijo a ¿cómo se llama? A Moisés, que liberara a su pueblo, ¿sí? Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en ese momento el pueblo de Israel fue salvo. En el desierto fue bautizado, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, hermano, en otras palabras, el pueblo de Israel desde el momento en que sale de Egipto recibe a Cristo, lo recibió, pero no fue introducido en Cristo, sino hasta mucho tiempo después. Entonces,
El propósito de Dios, hermano, no solamente es salvarte. El propósito de Dios no solamente es que tú tengas un encuentro con Cristo, que tú te vuelvas a Cristo. El propósito es que tú te introduzcas en Cristo, que te introduzcas en esa tierra donde fluye leche y miel, porque ahí es donde se encuentran las verdaderas riquezas, y es donde verdaderamente se pueden disfrutar esas riquezas. Tenemos que ser introducidos a Cristo, hermano. Entonces, el Antiguo Testamento, hermano, nosotros vemos la edificación del templo dentro de una ciudad, y este templo fue edificado en la tierra de Canaán. Amén. La tierra donde se edificó el templo y la ciudad es el centro del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero también es el centro de la intención de Dios. Dios tenía la intención no solamente de introducir a su pueblo en esta tierra, sino de construir un templo, ¿sí? Y en esta tierra construir una ciudad. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos conocimiento de las Escrituras, vamos a darnos cuenta de una revelación divina. Y esta revelación divina, hermano, es precisamente la ciudad, el templo y la tierra. Y esta revelación divina es el centro de la economía de Dios. Amén. Desde Génesis nosotros lo vamos a ver. Mira, fíjate, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. En Génesis 1 y 2 vemos primero la creación, y después vemos una tierra desordenada y una tierra vacía. ¿Sí? Después en el versículo 3 en adelante del libro de Génesis, nosotros vamos a ver cómo Dios recobra esa tierra que fue desordenada por el juicio que se efectuó contra Satanás. ¿Sí? Entonces, fíjate, Dios crea los cielos y la tierra, y por un juicio que se efectuó sobre Satanás, la tierra queda desordenada y vacía. Y después, hermano, Dios empieza a recobrar esa tierra, es decir, a reordenarla. Amén. Debido a que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba sepultada bajo las aguas, dice la Escritura, del abismo, Dios comienza a trabajar y a recobrar esta tierra. ¿Sí? Y lo que hace primero Dios es separar la luz de la oscuridad. Amén. Luego después separa las aguas de la expansión, que vienen siendo los cielos. ¿Sí? Y en el tercer día Dios separa las aguas de la tierra, es decir, los mares. ¿Sí? Y entonces la tierra surge de las aguas, porque la tierra había quedado sepultada bajo las aguas del abismo. Entonces, cuando Dios separa las aguas de la tierra surge, hermano, en el tercer día. ¿Sí? En Génesis capítulo 9, versículo 10, dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces te das cuenta que en el tercer día la tierra surgió de la muerte, de las aguas de muerte que la cubrían. Y esto, hermano, es un tipo de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó al tercer día, hermano, de la muerte. Él surgió de esa muerte, hermano.
al tercer día. ¿Sí? Entonces, Génesis, hermano, nos revela, nos muestra, ¿sí?, que la tierra es un tipo de Cristo. Después, hermano, de que la tierra llega a existir, o después de que la tierra surge de las aguas del abismo, Dios empieza, ¿sí?, a crear vida. Dice ahí en el versículo 11 de Génesis capítulo 1 al 13: después dijo Dios: haga brotar la tierra pasto, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra pasto, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con su semilla dentro, según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue una tarde y una mañana, día tercero. Entonces, después de que la tierra surge de las aguas del abismo, empieza a producir vida. ¿Sí? O sea, todo este cuadro, hermano, que nosotros estamos viendo, ¿sí?, es una representación de la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo surge de la muerte, hermano, produjo vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Si tú te das cuenta, dice Génesis capítulo 1, versículo 11, que Dios dijo: haga brotar la tierra pasto, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie. Es decir, la tierra produjo vida en abundancia. Entonces, después de la resurrección de Cristo, Cristo produjo vida en abundancia. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, que en él estaba la vida, ¿sí? Y para que esta vida pudiera ser liberada, necesitaba haber una muerte y luego una resurrección, para que la vida divina que se encontraba dentro de Cristo pudiera ser liberada. Amén. A través de la muerte y de la resurrección. Entonces, fíjate, Dios crea un hombre representante, ¿sí?, el cual es Adán. Y para que este hombre representante, ¿sí?, pudiera ser formado a la imagen y a la semejanza de Dios, la tierra tuvo que pasar por un proceso. Amén. Por un proceso de restauración, porque la tierra fue restaurada. Para que nosotros, hermanos, pudiéramos llegar a ser a la imagen de Cristo, Cristo tuvo que pasar por un proceso. Para que Dios le pudiera dar su autoridad a Adán, la tierra tuvo que pasar por un proceso de restauración. Para que Cristo, o para que Dios nos dé su autoridad a nosotros por medio de Cristo, Cristo tuvo que pasar por un proceso de muerte y de resurrección. Amén. Y esto, hermano, es con el único fin de que Adán pudiera disfrutar esa tierra, ¿sí?, y esa vida que Dios había creado para él. Porque todo fue creado para el hombre. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de Cristo y de su vida, tenemos que ser introducidos en la tierra de Canaán. Tenemos que ser introducidos en Cristo. Amén. Entonces vemos que la tierra, hermano, tiene un gran significado en la Escritura. La tierra, hermano, en donde nosotros vivimos, es una figura, es una sombra de Cristo. ¿Sí?
Y todo lo que Dios preparó para la humanidad se encuentra en esta tierra. Pero la verdadera realidad, hermano, todo se encuentra en Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Cristo. Amén. Entonces, el hombre fue creado para vivir en la tierra y para disfrutar todo lo que Dios provió. Amén. Todo lo que Dios preparó para nosotros se encuentra en Cristo. Por eso dice la Escritura que Él es el todo y en todos. ¿Sí? Gloria a Dios. Mira, cuando nosotros seguimos esta línea de la tierra, hermanos, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, a través de las Escrituras, que Dios introdujo a su pueblo en la tierra prometida. Y su pueblo permaneció allí y disfrutó de todas las riquezas de esa tierra. Si tú sigues leyendo Éxodo, después Números, Deuteronomio, te vas a dar cuenta, entonces, te vas a dar cuenta que fue construido una ciudad y un templo, y tanto la ciudad como el templo se edificaron en esa tierra. Amén. La ciudad y el templo es el producto del disfrute de la tierra. La ciudad, hermano, y el templo representa, la ciudad representa la autoridad de Dios, que es el reino de Dios. Y el templo representa el centro de la casa de Dios, que es su morada, la iglesia. ¿Sí? Por eso estas tres cosas son sumamente importantes. Primeramente, la tierra, después la ciudad y después el templo. Ahí nosotros estamos viendo, ¿sí?, a Cristo, estamos viendo el reino de Dios y estamos viendo la morada o la iglesia. Amén. El reino de Dios, hermano, y el disfrute de la casa de Dios son el producto del disfrute de la tierra. Cuando tú, hermano, estás verdaderamente disfrutando a Cristo, ¿sí?, tú estás disfrutando el reino de Dios. Amén. Cuando el pueblo de Dios, hermano, disfruta la tierra, cuando el pueblo de Dios, cuando los creyentes disfrutan a Cristo, la autoridad de Dios y la presencia de Dios se hace manifiesta en ellos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, disfrutemos, porque para eso Dios dio a su Hijo, para disfrutarlo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Poseer a Cristo como nuestra tierra, ya no como nuestro Salvador, hermano. Esa parte ya quedó atrás. Tú vas avanzando en tu vida espiritual. Cristo, hermano, ya lo experimentamos como nuestro Salvador. Entonces, ahora tenemos que experimentarlo, tenemos que tomarlo, tenemos que poseerlo como nuestra tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que disfrutarlo, hermano? Porque todas sus riquezas, ¿sí?, van a hacerse manifiestas en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí viene lo bueno, porque hay una batalla, hermano. Mira, el propósito, hermano, que el cristiano debe de tener, ¿sí?, no es hablar en lenguas, no es hacer milagros, no es, hermano, tener el mejor ministerio, ser el mejor predicador. No, mi propósito, hermano, debe de ser introducirme en la tierra de Canaán, ¿sí?
pelear por la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una batalla, hermano. Ahorita vamos a ver algo bien importante, Dios nos quiere dar esa tierra, o más bien Dios ya nos dio la tierra, porque desde el momento en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel ya sabía que Dios les iba a dar la tierra prometida, ¿sí? Pero ellos no la pudieron poseer, porque no pelearon la batalla. Y esa tierra, hermano, les fue arrebatada. Anduvieron 40 años en el desierto rondando y muchos perecieron. Y entonces las próximas generaciones, hermano, fueron las que pudieron ser introducidas a esa tierra. Entonces el día de hoy nosotros, hermanos, tenemos que ser introducidos en la tierra de Canaán. Tenemos que ser introducidos en el disfrute de Cristo. Porque muchas de las veces el cristiano está en Cristo, pero no está en el disfrute de Cristo. Y lo importante es estar en Cristo y en el disfrute de Cristo. Entonces, Satanás, hermano, siempre ha hecho lo imposible para impedir que el pueblo de Dios disfrute de la tierra. Desde Génesis tú lo ves. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, los hizo para poner al hombre ahí y para que el hombre los disfrutara. Pero ¿qué pasó? Satanás, hermano, ¿sí? Y Satanás operó, ¿sí? Para que la tierra fuera desordenada. Satanás, hermano, ¿sí? Hizo lo imposible, se rebeló en contra de Dios para que la tierra, hermano, cayera en un juicio y el hombre no pudiera disfrutar de esa tierra. Tronca el plan, el propósito de Dios por un tiempo. Amén. Entonces, Satanás, hermano, todo el tiempo va a hacer lo imposible, no para que tú no conozcas de Dios, no para que tú no tengas un encuentro con Cristo, sino para que no lo disfrutes. Eso es lo que Satanás no quiere, porque ya conocimos de Cristo, ya estamos en Cristo, pero por lo que Satanás pelea es para que no lo disfrutemos. Entonces, Satanás, hermano, siempre va a impedir que nosotros tengamos el pleno disfrute en Cristo. Tú puedes decir, pero ¿cómo es posible eso? ¿Qué es lo que sucede cuando a tu vida vienen problemas? El desánimo, el disfrute de Cristo, hermano, se va. Porque no hemos todavía sido introducidos en la tierra. ¿Sí? Fíjate bien. Poco después de que Dios restauró los cielos y la tierra para dársela al hombre como su disfrute, Satanás estorba en el plan de Dios. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Fíjate lo que hizo el diablo, Le dijo a Eva: ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Ahí estorbó en el plan de Dios cuando la engaña.
Antes bien sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. Cuando dice la Escritura, y cuando la mujer vio que el árbol era agradable a la vista y bueno para comer, significa que Satanás ya la había convencido de que comiera de ese árbol. Y en ese momento, sí, Satanás estorba en el plan de Dios, porque Dios quería que el hombre disfrutara de la tierra. Amén. Entonces, por la rebelión de Satanás, Dios tiene que juzgar el universo. ¿Sí? Primeramente, debido a ese juicio, la tierra queda desordenada y vacía. Luego ya después Dios la ordena y Él sigue con su plan. Y una vez que pone al hombre en la tierra, Satanás nuevamente viene a estorbar en el plan de Dios. Y hizo que el hombre cayera. ¿Sí? Entonces nuevamente estorba en el plan de Dios por un tiempo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa después? Después, hermano, Dios manda un diluvio sobre la tierra y nuevamente la tierra queda sumergida en las aguas. ¿Sí? Y este diluvio, hermano, representa que el hombre fue separado de la tierra, que el hombre fue separado de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios manda el diluvio? Muchas de las veces la gente, hermano, no alcanza a ver el propósito de Dios. Lo que Dios hacía, hermano, era que tenía que mandar un diluvio para después volver a recobrar la tierra, como lo hizo en el principio. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las personas que estaban bajo el juicio del diluvio, hermano, eran un tipo de las personas que están separadas de Cristo. Hoy en la actualidad hay personas, hermano, que sí ya conocieron del Señor, pero se han apartado de Él. Están bajo el juicio del diluvio. El propósito de Dios es recobrar, hermano. Porque Dios mandó un diluvio, ¿sí? Porque como Satanás ya había estorbado nuevamente en sus planes, Dios manda un diluvio para poder volver a recobrar la tierra. Y entonces, de ese linaje, hermano, de pecadores, Dios toma a Abraham, ¿sí? Dios toma a Abraham y entonces le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar. Amén. Si tú te das cuenta, hermano, mediante la redención efectuada por el arca de Noé, porque el arca de Noé es un tipo de Cristo, y Noé y su familia fueron redimidos por medio de esa arca, en el momento en que ellos entraron en ella, entraron en el pacto. Cuando nosotros entramos en Cristo, estamos entrando en un pacto con Dios. Entonces Noé y su familia, hermano, entran en el arca y en ese momento ellos obtienen nuevamente el derecho de poseer la tierra. ¿Sí? Y también de disfrutarla juntamente con todas sus riquezas. Amén. Y hasta aquí el hombre otra vez toma posesión de la tierra. Pero una vez más Satanás
viene nuevamente a estorbar, ¿sí? A impedir que el hombre nuevamente disfrute de la tierra que Dios le había vuelto a dar. Amén. Y entonces, del linaje de esos pecadores, Dios toma a Abraham y le dice: te voy a llevar a cierta tierra. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, esto nos muestra que la obra de Dios, el propósito de Dios siempre ha sido recobrar la tierra. En Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, Dios la recobró. Después, en el diluvio, Dios manda a la tierra un diluvio, la tierra nuevamente queda desordenada y vacía, y Dios vuelve a recobrarla y dársela al hombre. Luego, ya no mandó diluvio, pero toma a un hombre pecador para poderle nuevamente dar la tierra, para que él la posea. ¿Sí? Entonces, Dios todo el tiempo quiere recobrar la tierra, y Satanás todo el tiempo quiere estorbar para que el hombre no posea esa tierra. Ese es el propósito de Satanás. ¿Sí? Satanás, hermano, hace lo imposible para que nosotros no poseamos, ¿sí? Para que nosotros no disfrutemos de Cristo. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, Abraham fue llevado a esa tierra, pero nuevamente, hermano, por medio de Satanás, Abraham fue alejado parcialmente, poco a poco, de esa tierra hasta que se introdujo a Egipto. Lo que le pasó a Abraham, hermano, le sucede a muchos cristianos. Que Dios nos ha sacado, hermano, de Egipto, ¿sí? Y por no pelear por la tierra, hermano, ¿sí? Poco a poco se van alejando, se van apartando, hasta que nuevamente se introducen en Egipto. Mira, hermano, a nosotros nos han enseñado que tenemos que pelear por nuestra familia, que tenemos que pelear, hermano, por los nuestros, guerra espiritual, porque un montón de cosas, hermano, porque Satanás vino y te quitó tu trabajo. Haz guerra espiritual, guerrea por tu familia, cuando el único objetivo por el cual tenemos que pelear, hermano, es para que nosotros no seamos apartados del disfrute de Cristo. Dios tiene el control de nuestra familia. Dios tiene el control de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Lo que quiere Dios es que tú pelees para que no se te sea arrebatado, hermano, el disfrute de Cristo que ya se te fue dado. Que tú, hermano, luches, ¿sí? Por introducirte, si no estás en el disfrute de Cristo, que luches por introducirte en ese disfrute. Amén. Entonces, cuando Abraham empieza a separarse nuevamente de la tierra que Dios le había dado y se introduce a Egipto, fíjate, hermano, después su hijo Israel, juntamente con sus generaciones, fueron introducidas en Egipto. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, como cristianos, no luchamos por introducirnos en el disfrute de Cristo, hermano, nuestros hijos no lo van a hacer. Mira, en la Escritura hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, desde el momento en que tú creíste en el Señor Jesús, tu casa ya es salva. Tus hijos, tu familia ya son salvos.
Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues luchar para introducirme en el disfrute de Cristo y permanecer en ese disfrute. No dejar que venga Satanás a estorbar los planes de Dios. Entonces, muchas de las veces vienen los problemas a nuestra vida, ¿verdad? El estorbo de parte de Satanás. ¿Y qué es lo que pasa? Me salgo del disfrute. Y luego, para poder introducirme nuevamente en ese disfrute, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? A Abraham, hermano, pues ya no pudo volver a entrar en ese disfrute. ¿Sí? Nosotros en el Antiguo Testamento vamos a ver por lo menos 5 o 6 veces en las cuales Satanás obra para que el plan de Dios sea estorbado, y vemos por lo menos 5 o 6 veces que Dios recupera la tierra y se la vuelve a dar al hombre. Amén. Entonces, todas las batallas que se pelearon en el Antiguo Testamento, hermano, fueron para recobrar la tierra. Todas las batallas que peleó el pueblo de Israel fue para poder ser introducido en la tierra de Canaán y disfrutar de ella. Todas las batallas que tú pelees tienen que ser para recobrar la tierra, porque muchos hermanos no estamos en el disfrute de Cristo, y eso te cuenta como pecado. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, dicen por ahí, ¿verdad? Y tengo que empezar a pelear para recobrar la tierra, para recobrar el disfrute de Cristo, que quizás a lo mejor nunca lo he tenido, o que lo tuve y Satanás vino y me lo arrebató. Cristo permanece en nosotros, hermano. Cristo mora en nosotros, Cristo está en nosotros. Los tenemos que disfrutarlo. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, el disfrute de Cristo tiene que permanecer siempre, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante, hermano, ¿verdad? Pelear por la tierra, pelear por el disfrute de Cristo, porque Satanás todo el tiempo, hermano, es lo que va a impedir que tú no disfrutes a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias en esta hora, en esta tarde, Señor, porque nos permitiste venir a tu presencia, Señor. Gracias por revelarnos, Señor, el misterio, Señor, de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos has introducido en esa tierra, Señor, pero muchas de las veces los problemas, Señor, que vienen a nuestras vidas, Señor, cualquier tipo de problema, Señor, nos roba ese disfrute que nosotros deberíamos de tener de Cristo, que en algún momento quizás lo tuvimos, Señor, o a lo mejor no lo hemos tenido, Señor, pero el día de hoy te pedimos que tú nos enseñes, Señor, a pelear por la tierra, Señor, a pelear por el disfrute que nosotros, Señor, debemos de tener de ti. Enséñanos, Señor, a anhelar, Señor, el disfrutarte a ti, Señor, como nuestra tierra, como nuestro todo, porque solamente en ti, Señor Jesús, se encuentra la realidad, Señor, de todo, porque tú eres la realidad, Señor. Tú eres la verdadera felicidad, Señor. Tú eres el verdadero gozo, tú eres la verdadera paz, Señor. Tú eres nuestro verdadero disfrute, Señor. Te pedimos que nos introduzcas en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén.